a la familia, es la hora de empezar. Con las manos levantadas, ven a Cristo. Lucas 23, del 35 al 43. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios bendiga su palabra. Esta fue la respuesta a la fe de un solo hombre. Algo que nosotros entendemos ya a estas alturas es de que el deseo de una relación con Dios es parte intrínseca, es parte natural, es parte de la naturaleza de todo ser humano. Y eso se transforma en sed de Dios en nuestros corazones. Y por eso es que hay fe de todo hombre hacia Dios. Solo que cada persona responde diferente a las necesidades que le plantea su propia fe. Si usted se fija, acabamos de leer una porción de la Biblia donde dicen que frente a Jesús, frente a esa cruz, frente a ese Cristo, frente a ese Rey, frente a ese Dios, estaban personas como por ejemplo el pueblo, gobernantes, soldados y dos malhechores. Pero cada uno reaccionó de manera diferente frente a ese crucificado. Entonces, para entender mejor, vamos a ver hoy tres posiciones, las tres posiciones más comunes de cómo el ser humano reacciona ante la voz de su propia fe. Porque todos nacemos con esa fe, pero no todos respondemos de la misma manera. Y yo creo, a través de la palabra, a través de mi poca o mucha experiencia como pastor, como consejero, como predicador, como cristiano, como hijo de Dios también, yo creo que hay tres maneras más comunes de cómo la gente responde. La primera que yo quiero tratar con ustedes hoy es que algunos son indiferentes a su fe, no les importa. Pero está el otro grupo que son los que atacan ofensivamente a su fe, intencionalmente también atacan a los que tienen una fe diferente a la que ellos tienen. Porque tal vez ellos mismos se han considerado a sí mismos ateos, escépticos o religiosos, pero de otro tipo de religión, una religión terrenal, una religión humana, una religión quizás hasta satánica, y prefieren no creer en el Dios de la Biblia, en el Dios que la iglesia cree. Y el tercer grupo es la gente como usted y como yo. Gente que cultivamos nuestra fe y aparte de que la cultivamos, también la defendemos, como dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 3:15, cuando dijo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay personas que nos van a preguntar por qué somos así. Nos van a preguntar por qué somos cristianos. Nos van a interrogar. Y si no pueden preguntarnos o interrogarnos porque no son honestos, entonces nos tratan con sarcasmo, nos tratan atacándonos. Pero de alguna manera hay una pregunta en el corazón de estas personas, aunque se burlen de nosotros: ¿por qué nosotros creemos en Dios? En ese Dios en el cual ellos no creen.
Entonces, hoy vamos a ver nosotros los 3 tipos de fe y vamos a ver lo más importante para el que está en la iglesia, para usted y para mí que estamos hoy aquí, de por qué nosotros nos consideramos creyentes y qué tenemos que hacer para que nuestra fe crezca. Porque mientras nosotros vivamos, nuestra fe tiene que crecer. Y estamos en ese proceso de llegar a ser un día como Cristo. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo. Entonces, es interesante observar cada uno de estos puntos. Y yo quiero que usted vea que algunos son indiferentes a la voz de su fe. Entonces vienen ellos y se ocupan de cosas superfluas, de cosas superficiales, pues, de cosas mundanas, de cosas que lo ocupan físicamente, pero no le proveen ningún beneficio a esa ocupación, a su espíritu. Y como dice Santiago 4 del 1 al 5, si usted quiere, vaya a Santiago 4 del 1 al 5, lo vamos a leer. Y es donde viene la reprensión del escritor sagrado, ahí en Santiago 4 del 1 al 5. Cuando lo encuentre, denme un amén para poder entender, hermano. Bien, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire cómo hace la pregunta. ¿Por qué tanto pleito los unos con los otros? ¿Por qué pleitean tanto? ¿Por qué se oponen tanto? ¿Por qué ese mal pensamiento? Bueno, porque se han dedicado a otras cosas que no son las cosas de Dios. Cuando una persona se dedica a las cosas de Dios, hermano, esa persona está en un proceso perfecto y correcto de que un día va a llegar a convertirse como en nuestro Señor Jesucristo. Y si no va a ser en esta vida, pues entonces va a ser en la venidera. Pero mientras tanto estamos nosotros en un proceso donde se nos va a ir quitando, como decimos muchas veces los predicadores, cuando venimos a los pies de Cristo somos un diamante en bruto, pero somos más brutos que diamantes. Y yo sé que nos da risa y jugamos con eso, pero es cierto. Yo recuerdo cuando me convertí a Jesucristo hace 36 años, imagínese usted, ya hace rato. Entonces, recuerdo que Dios, sé que ha estado el martillo y el cincel ahí formando la figura de Cristo en cada uno de nosotros y en mi vida también. Y ese dolor que se sufre cuando estamos siendo transformados es parte del proceso de cómo Dios, cómo el Espíritu Santo ha ido quitando lo bruto en mí y haciéndome cada vez más parecido al Señor. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos más paciencia, porque hoy somos más sinceros, porque hoy somos más honestos, porque hoy somos más amorosos que antes. Eso quiere decir que la palabra de Dios va trabajando en nosotros, pero el que no se deja trabajar de esa manera, entonces cae dentro de la perspectiva de lo que estamos leyendo en el libro de Santiago, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahora viene y habla de la petición, de lo que yo quiero estar hablando en el mes de marzo, sobre cómo orar. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, me dice la palabra a mí. Y el 4, mire cómo me trata cuando yo no estoy orando correctamente, sino que estoy orando como un religioso y no como un hombre de fe. Oh alma adúltera, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? De balde dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero algunas personas lo que hacen frente a esta palabra es taparse los oídos y creer que porque no la oyeron no existe. No, mi hermano. Muchas personas niegan la presencia de Dios. Muchas personas, y esta palabra nos han enseñado que no deberíamos de usarla así, pero yo la voy a usar hoy para mejor comprensión. Muchas personas niegan la existencia de Dios. Muchas personas se han propuesto mirar y poner su fe en otra cosa, en otras personas o en ellos mismos para no reconocer
¿quién es Dios? Hermano, el hecho de que yo me niegue a mí mismo que detrás de esa puerta hay una calle 5, eso no la invalida, eso no la hace desaparecer. Eso no quiere decir que dejó de existir. La calle 5 allí, como la Euclid al otro lado, va a estar allí, aunque yo diga que no está. ¿Por qué razón? Porque Dios es real. Porque Dios vive y vive para siempre. Porque Dios permanece. Porque Dios no es creado. Él realmente no existe. Él es. Por eso es que cuando Moisés le preguntó, ¿y quién diré al pueblo que me envía? ¿Cuál fue la respuesta? Diles que te envía. ¿Quién? El yo soy. Ese nombre es eterno. Dice amén, hermano. Ese nombre es el alfa y la omega. Ese nombre es el nombre que alumbra a todas las naciones. Y el hecho de que alguien lo niegue no quiere decir que ha dejado de existir. Entonces, son personas que se han centrado, que se han concentrado en sí mismos y tratan de distraerse de otra manera de la necesidad que su alma tiene de Dios, porque nuestras almas tienen sed de Dios, hermanos. Es más, hasta el alma de un ateo tiene sed de Dios. ¿Por qué razón? Porque trata de contender contra un Dios que necesita, pero que él cree que no importa nada para ese Dios. ¿Por qué razón el ateo existe? No porque esté convencido de que no hay Dios. El ateo existe sencillamente porque cree que él está al margen de Dios. Porque él piensa que Dios puede pensar en el vecino de él, pero no en él mismo. Ese ateo tiene la sed más grande de todas las sedes que puedan existir, de todos los deseos pues que puedan existir. Pero él lucha contra ese sentir interno y es lo que muchas veces atrae a sus almas la amargura. Y se desvían, lejos de amar a Dios, lo atacan. Lejos de amar a Dios, lo odian. Lejos de amar a Dios, lo desprecian. ¿Cómo pueden negar a Dios? ¿Cómo pueden mencionar el nombre de Dios si no existiera? Nada ni nadie tiene nombre si no existe. Por tanto, cuando ellos atacan a Dios, saben que están peleando contra una fuerza real, contra una persona que es verdadera. Pero ellos tratan también de distorsionar su concepto de Dios para poder tratar de poner su atención en otras cosas. ¿Por qué más puede existir una persona que dice no hay Dios? Porque todos los que hemos creído en Dios hemos descubierto también algo importante, que eso demanda responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con alguien que dice yo no creo en Dios? Le quiere dar rienda suelta a los deseos de la carne. Le quiere dar rienda suelta a sus pasiones. Le quiere dar rienda suelta a sus malos deseos. Entonces para ellos poderse arreglar en esta vida y poder tener licencia y permiso para hacer lo inadecuado, lo desaprobado por ese Dios, les sale más fácil decir no hay Dios. Entonces ellos creen que con eso ya tienen la licencia para hacer lo que quieran y están bien equivocados, porque hay un Dios, porque Él es real, porque Él vive para siempre. Él es el juez de los siglos y a cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, trigo y cizaña, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Dice amén la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño de cada uno de nosotros. Él es el dueño del creyente como también del no creyente, porque Él es Dios. Y Él no está condicionado. No soy yo con mi mente el que condiciona a Dios. Es Dios quien me condiciona a mí. No soy yo quien lo hace existir. Es Él el que me hizo existir a mí desde el día que yo fui concebido por mi madre. No soy yo a través de mis pensamientos que lo puedo negar o lo puedo hacer activo en la vida mía. Es Él quien me amó primero. Él me buscó, Él me encontró y Él me amó. Y porque Él nos amó, nosotros ahora podemos responder amándole también de la misma manera. Dice amén la iglesia. Entonces, hermano, hay personas que van a tener la labia, van a tener la palabrería, van a tener la elocuencia para casi convencerte de que no hay Dios. Pero eso no es así. Hay un Dios y Él es el creador de los siglos. Él es el eterno. Él es el centro de todo lo que nosotros conocemos, vemos y entendemos, y también de lo que nosotros no entendemos. Pero ese Dios
a pesar de lo mucho o poco que yo entienda de Él, está dispuesto a amarme. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? No se pierda en la Yucli, no se pierda en el infierno. Y venga a vida eterna. Dice amén, hermano. Entonces, pero también hay otro grupo. Tiene sed de Dios, tiene anhelo de Dios. Pero estos no solamente se conforman en tratar de convencerse a través de otros medios donde tienen que poner su fe, sino que también atacan su propia fe, se atacan a sí mismos. Leen libros que los convenzan de que son ateos y que están en lo correcto. Leen libros y andan detrás de la lógica de Freud, por ejemplo, y andan detrás de grandes psiquiatras, grandes psicólogos, pero que han negado la presencia de Dios. Andan tras científicos, andan tras personas que han tenido éxito secular, pero espiritualmente están destrozados. Entonces ahí ponen su esperanza, creyendo que eso los está respaldando a ellos, cuando nosotros sabemos que todo respaldo para cualquier alma humana viene de parte de Dios y su palabra. Entonces otros atacan su fe dentro de sí mismos para hacerla desaparecer, quieren cauterizarla, quieren exterminarla, como que si fuera un tumor, quieren extirparla. Y esa va a ser su lucha constante hasta la muerte. Segunda de Pedro 3 nos explica claramente quiénes son esas personas. Vaya a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ok? Mire lo que dice. Estos ignoran, ¿cómo dice? 3:4. Segunda de Pedro 3:4. ¿Lo encontró? Segunda de Pedro 3:4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Estos ignoran ¿qué? ¿No lo tiene allí? En el 5. Ok, perdón hermano, me equivoqué ahí. 3:5. Ok. Déjenme buscarlo a mí en mi Biblia porque yo lo traigo apuntado. Segunda de Pedro 3:5. Para estar seguro. Porque ahí está descrita una gran verdad. Segunda de Pedro 3:5. Permítame, hermano. Ok. Mire lo que dice. Sí, perdón, me equivoqué de versículo. Ok. Arranque ahí ese pedazo de página entonces. Ok. Segunda de Pedro 3:5. ¿Lo tiene? Ok. Estos ignoran, ¿cómo dice? Quédese ahí. Quédese ahí. Es como el charlatán. Aquí estamos viendo dos posiciones y yo quiero hablarle de dos posiciones diferentes. El que está extravagantemente convencido de que tiene que defender a Dios de tal manera que tiene que hasta mentir para que la gente cree en Dios, lo cual es una mala posición. Como también personas que extravagantemente atacan su fe en sí mismos para creer que no hay Dios. Mire hermano, déjeme decirle algo, y esto es para que maduremos. Dios no necesita ni de mis mentiras ni de mis imaginaciones para convencer a nadie de que Él es real, y tampoco Dios va a dejar de ser Dios con todo lo que yo proponga en mi corazón, haciéndome creer o queriéndome convencer de que no hay Dios. Dios es Dios conmigo y sin mí. Dice amén, hermano. Él es Dios. Él no necesita que yo abogue por Él. Él no necesita que yo lo defienda a Él. Él no necesita que yo lo manifieste a Él. Soy yo el que necesita ser manifestado por Él. Entonces, hay algo bien importante. ¿Por qué le aclaro yo y hago un paréntesis aquí? Porque muchas personas, como decía yo el viernes, inventan cualquier cosa para convencer a los demás de que hay Dios. Yo oigo la voz de Dios. Yo veo a Dios. Yo veo esto de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Sencillamente porque son ellos realmente. Lo que esta persona no se da cuenta que es él o ella quien quiere hacerse bien, ver bien delante de los demás.
Como yo les decía el viernes, miren, muchos de ustedes, no todos, porque esa es la vida de un pastor en su iglesia, pero muchos de ustedes yo sé que me aprecian. Amén. Gracias por los dos que dijeron amén. Hermano, y con eso me basta. De veras, yo soy un hombre feliz, un hombre contento, un hombre agradecido con Dios. Yo le doy gracias a Dios todos los días por su presencia y por cada uno de ustedes. Dios lo sabe. Pero yo nunca le voy a mentir a usted, hermano. Dios no necesita que yo venga a decirle a usted, porque como me aprecia, muchos de ustedes creerían, sí, el pastor no miente. Y si yo les vengo diciendo, ayer en oración yo oí con mis oídos la voz de Dios como los estoy oyendo hoy a ustedes. Y muchos de ustedes creerían. O si yo les dijera, hermano, yo estuve ayer en un éxtasis y en mi oración vi la visión de cómo el Espíritu Santo apareció a través del ángel Gabriel y yo lo vi con su espada empuñada en alto y era como una antorcha prendida en su diestra y él estaba parado sobre luces y yo veía y usted, wow, el pastor, y ya casi ustedes al verme, ¿verdad? Ay, pastor, ¿verdad? Y ay, pastor, páseme un poco de eso, ¿verdad? No, hermanos. Eso lo hacemos nosotros, o mejor dicho, el que lo hace, es sencillamente porque es un charlatán. Y Dios no necesita de charlatanes para mostrar su divinidad. Dice amén, hermano. Dios tiene suficientes medios para manifestarse a cada uno de nosotros a través de su palabra. La Biblia es más que suficiente para que el Dios de los cielos se pueda revelar. ¿Usted quiere conocer al Dios revelado? Lea la Biblia y usted va a conocer a Dios de mejor manera. Y va a conocer a un Dios personal. Va a conocer a un Dios auténtico. Va a conocer al Dios que quiere ser conocido por usted. Porque de repente si usted tiene un concepto de Dios, no me he salido del mensaje, yo sé lo que estoy predicando. Y ya vamos a volver al tema. Pero si usted tiene un concepto de Dios, únicamente de lo que yo digo, usted puede tener una imagen distorsionada. Por tanto, usted necesita leer la Biblia constantemente para poder saber quién es ese Dios correctamente. Lea la Biblia y usted va a saber quién es Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, en lo que habemos personas que somos charlatanes y empezamos a decir cosas que ni dice la Biblia, ni existe, ni aprueba a Dios para defender a Dios o para manifestarle a este mundo quién es Dios, también está el otro grupo que se ataca a sí mismos en esa fe que hay en su corazón. Y es lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 5, quedamos, ¿verdad? Ok. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también ellos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pedro? Porque desde aquellos tiempos existe el gnosticismo. Desde aquellos tiempos existe el humanismo. Desde aquellos tiempos existe el egoísmo. Y déjeme decirle que todas estas corrientes y todas estas influencias son promovidas sencillamente por Satanás. Satanás quiere distraer tanto el alma del hombre que quiere que el hombre piense en sí mismo. No, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es por mí. Yo soy el que ha hecho esta casa. Yo soy el que ha hecho esta empresa. Yo soy el que ha hecho estos negocios. Yo soy el que ha hecho este restaurante. Yo soy el que ha hecho este almacén. Yo soy el que ha hecho esta familia. A mí me ha costado, yo he sudado, yo he sufrido. A mí me tienen que agradecer, no a Dios. Dios no existe, Dios no es real, no hay Dios. ¿Y qué dice la Biblia? El contumaz dirá en su corazón, no hay Dios. Pues en base a eso va a ser juzgado. Y por eso es importante que nosotros entendamos que usted tiene una fe. ¿Cuántos creen que tiene una fe? ¿Cuántos creen que tienen una fe? Esa fe, usted la puede aplacar o la puede activar. Usted la puede callar o la puede hacer hablar. Usted la puede matar o la puede hacer vivir. De usted depende. Por eso el apóstol le dijo al joven Timoteo, aviva la llama del don de Dios que hay en ti. Encárgate tú de avivarla, le dijo.
No esperes que otros te la aviven. ¿Qué es lo que usted hizo hoy para avivar esta llama? Vino a la iglesia. Estando en la iglesia, ¿qué más hizo? Oró. ¿Qué más hizo? Cantó y alabó. ¿Y qué más está haciendo? Escuchar la palabra. Para luego usted regresar a su casa, escudriñar la Biblia y darse cuenta si lo que se ha dicho desde este púlpito es verdad o no. Pero es su responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Es su responsabilidad avivar la llama de la fe para creer más en Dios. Es su responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad abrir nuestras iglesias la mayor veces que se puedan durante la semana para que el pueblo de Dios venga. Por eso es que al menos nosotros miércoles y viernes estamos abiertos. Si usted no viene es porque usted no quiere. Sencillamente. Mateo 24:48. Estamos hablando de aquellos que atacan su fe dentro de sí mismos para hacerla desaparecer. El gran problema del ateo y el cristiano, no para el cristiano, no para el creyente, pero el gran problema, por decirlo así, es que los dos están pensando en Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero el creyente está pensando en Dios, aceptando su existencia. Y el no creyente está viendo cómo piensa en Dios, tratando de negárselo a sí mismo. Pero los dos piensan en Dios. Pero no el hecho de que los dos piensen en Dios, los dos van a tener el mismo destino. Recuerden, había un pueblo, habían gobernantes, habían soldados y habían dos malhechores a cada lado del crucificado. Y solo uno recibió la respuesta correcta. ¿Qué pasó allí? Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Mateo 24:48. Por la falta de fe, el siervo dice, mi Señor tarda. ¿Lo puede ver en todo el versículo esto que acabo de decir? ¿Estamos bien ahora? Mateo 24:48. Por la falta de fe, el siervo decía, mi Señor tarda. Y yo me puse a pensar, a este pobre siervo poco le faltaba decir dentro de unos momentos, mi Dios, mi Señor va a estar muerto. ¿Estoy mal o estoy bien? Mateo 24:48. Sí, ¿verdad? Ok. Total. Vamos a Mateo 24:48. Lo voy a buscar. Se los estoy parafraseando, les dije. Mateo 24:48. No, está bien, hermano. No, me gusta que participen, tal vez así se les quite el sueño. Vamos a ver. Mateo 24:48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ese siervo que tenía, ¿falta de fe o abundancia de fe? Como muchos cristianos que dicen, ay, los pastores siempre están diciendo Cristo ya viene y Cristo nunca viene. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. El buen siervo tiene que decir, mi Señor ya viene. ¿Entendieron la parafraseada? Ok, parafrasear quiere decir interpretar en nuestras propias palabras lo que el versículo dice. ¿Ok? ¿Lo entendimos, iglesia? Ok, quiero que salga usted entendiendo el mensaje de hoy. ¿Por qué razón? Porque yo tengo la fe de que usted va a salir convencido hoy de tratar de estimular más esa fe que hay en su corazón. Mire, hermano, yo te amo mucho en el Señor, pero yo no puedo hacer más de lo que tú quieras o no quieras hacer. ¿De qué sirve que yo ore 1 hora, 2 horas diarias, 3 horas diarias, si tú no puedes orar ni siquiera 1 minuto? ¿Mi oración te va a ayudar? La verdad es que no. ¿De qué sirve que yo haya aceptado a Cristo como mi Salvador si tú no lo has aceptado? Solo porque yo te llamo hermano del diente al labio, ¿tú vas a ir al mismo lugar donde va a ir el creyente? No. Es responsabilidad personal fomentar, cultivar la fe. Y cada vez que tú te descuidas y dejas que otras cosas cultiven tu interior, tú te estás exponiendo más y más a la garra de Satanás
y te estás acercando más a las puertas del infierno que poder entrar al cielo. Dios no tarda. Dios tiene fríamente calculado el momento, el día, el tiempo en que Él va a regresar y nos va a llamar a nosotros su iglesia. Pero nosotros, como buenos creyentes y como buenos siervos de Dios, tenemos que estar expectantes constantemente a la venida y al llamado de nuestro Señor. Dice amén, hermano. El buen siervo está atento siempre al chasquido de los dedos del amo. Mi amo se llama Jesucristo. Tu amo se llama Jesucristo, iglesia. Y un día Él nos va a chasquear los dedos y nos va a decir que suene la trompeta, porque es tiempo de que mi amada venga a mi recámara celestial. ¿Cuántos se van a querer quedar? Pero si estás distraído, mi hermano, es lo más seguro, aunque yo te llame hermano, es lo más seguro lo que me puede suceder a mí si yo estoy distraído. Cuando el Señor llama, es como el esposo cuando llama a la esposa. Mire, sin querer me salió ahí una enseñanza familiar, ¿ve? Esas esposas que se hacen las sordas cuando la llama el marido. Esas esposas que se hacen las locas cuando la llama el marido. Esas esposas que rezongan cuando la llama el marido. Esas esposas que en ese momento se convierten en americanas y no entienden el español cuando el esposo les dice: vieja, vení. ¿Verdad? No, una buena esposa está siempre atenta a la voz de su marido. Si no está de acuerdo con eso, it's your problem. Pero no hay mejor marido que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando el Señor nos llame, ojalá, iglesia, tú lo escuches. Porque si no, no hay segundo viaje. Te vas a quedar como la virgen que no tenía aceite en su lámpara. Y vas a tocar y no te van a dejar entrar. ¿A dónde, pastor? Al reino de los cielos. Arrepentíos. Arrepentíos, dijo el Señor, porque hoy se ha acercado a vosotros el reino. ¿Y quién es el reino? Jesucristo. Pero muchos quieren negar a ese Jesús, diciendo: el Señor tarda, podemos hacer lo que querramos. El Señor tarda, comamos y bebamos. El Señor tarda, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo sabes si no es en ese momento cuando tú estás haciendo lo que yo quiera que Él venga? Entonces, no tienes que luchar contra tu fe, cultívala. Si hay algo, hermano, pon atención a esto que te voy a decir. Tú bien sabes cuando estás haciendo algo que le podemos llamar pecado. Tú lo sabes, ¿sí o no? Tú lo sabes. Y si tu voz te lo dice, es porque es pecado. Más te vale no seguir haciéndolo. No escuches a la voz de tu carne. La carne nunca va a fomentar en nosotros el deseo de acercarnos más a Dios. El deseo de la carne es alejarnos de Dios. Así es que escucha tu corazón. Cuando tú dices: no, hoy no voy a ir a la iglesia, ¿quién está hablando? ¿La carne o el Espíritu Santo? Si tú lo sabes, ¿por qué lo haces? Ese es el punto. Dios no va a juzgar a nadie negativamente por ignorancia. El que no sabe, no lo sabe. Pero al que sabe, se le demandará cada vez más por lo que sabe. Entonces el punto es ese. Ahí está la fe. Ahí está la llamita. Tú sabrás si le vas a dar más fuego, más gas, o si la vas a apagar. Y vamos para allí. Pero también está el grupo de los creyentes que cultivan su fe para hacerla crecer. ¿Cómo, pastor? Aplicándose a la palabra de Dios. Hoy que estás atento, hoy que estás atento a la palabra, hoy que estás tratando de escudriñar. Mira, hermano,
si usted sintió hoy a través de la predicación, la verdad que esto está importante, yo tengo que ir a estudiar esto, más le vale hacerlo. Porque Dios tiene guardada una bendición a través de su palabra siempre para cada uno de los que la leemos, aplicándose a la palabra de Dios y a la investigación de y para hacer crecer la fe. Uno de los malhechores crucificados con Jesús le insultaba. ¿Qué le decía? ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros contigo. ¿Qué estaba diciendo el tipo? El tipo lo que estaba diciendo: yo veo que el que está a la par mía me puede salvar, pero es un malhechor. Sálvate, Jesús. Si eres tú el Cristo, sálvate y sálvame a mí también. ¿Qué también estaba pensando? Él y yo somos iguales. No, hermano. Si usted quiere tener una fe correcta, para empezar, usted tiene que conocer y reconocer a Jesús como su Señor. Diga conmigo: Cristo es mi Señor. Vamos, hermano, diga conmigo: Cristo es mi Señor. ¿Sabía usted que ese es uno de los fundamentos teológicos para poder entender lo que la Biblia dice? Si usted empieza a poner a Cristo a nivel de Sai Baba, a nivel de otro, de Mahoma, a nivel de los Krishna, o a nivel, usted ya tiene problemas teológicos. Usted no va a poder entender. Por ejemplo, cuando alguien dice: todas las religiones llevan a Dios. Si tú estás de acuerdo con eso, tú tienes un grave problema espiritual, porque estás poniendo tus ojos de salvación en las religiones, la cual ni una salva. El único que salva es Jesucristo. Así es que no hay tales. Dale un aplauso al Señor, hermano. La gloria sea para Dios, hermano. ¿Todas las religiones llevan a Dios? No, yo te lo voy a decir de otro modo. Todas las religiones, todas, sin excepción, te conducen al infierno. Entonces, es importante ver que las religiones no te van a ayudar a nada. Por eso es que predicábamos nosotros hace 8 días, poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. Tienes que poner tus ojos en Jesús, pero de la manera correcta. Habían 2 ladrones, piensa en eso. Los 2 estaban sometidos bajo el mismo dolor, bajo el mismo tormento. Los 2 estaban crucificados como Cristo. ¿Por qué uno podía ver a Cristo de una manera y el otro de otra manera? Porque habían fomentado algo diferente en su fe. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que le reclamaba al que nosotros le llamamos el ladrón malo, decimos nosotros, ¿verdad? Los 2 eran ladrones, los 2 eran malos. Y porque eran malos necesitaban los 2 la salvación de Cristo. Pero uno le decía: sálvate a ti y a nosotros, en Lucas 23:39. Se lo estoy diciendo a la carrera, no me vayan a salir diciendo que no dice así. Pero el otro dice: ¿de dónde viene entonces la diferencia? Él hizo la diferencia, el otro ladrón hizo la diferencia. Quizás secretamente, pienso yo, había sido instruido por Dios. Quizás en algún momento ese ladrón, al que le llamamos el ladrón bueno, se quiso regenerar. Es como nosotros los padres. De repente tenemos muchos hijos. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Se ha fijado que ninguno de los hijos, aunque sean gemelos, son iguales? Yo tengo gemelas y no son iguales, son bien diferentes. Cada una tiene su carácter, cada una tiene su temperamento. Lo mismo somos nosotros los hijos de Dios, y Dios nos conoce perfectamente. Ahora, el punto es cómo reaccionamos. Hay hijos que son rebeldes, que son necios, son malcriados, son contumaces, dice la Biblia, ¿verdad? Son de dura cerviz, son que dan ganas de garrotearlos. En cambio hay otros ustedes que son el pan de Dios, ¿verdad? Dulces, amables, atentos, confiables, amorosos, cariñosos. Y uno dice: no merezco ser padre de este hijo. Así dice uno, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera siempre sentimos que no merecemos. Cuando son malcriados, malos y feos, decimos: no merezco a este hijo, ¿verdad?
Y cuando son lindos, preciosos, amorosos, cariñosos y buenos cristianos, decimos también, no merezco a este hijo. Pero lo decimos de manera diferente, ¿verdad? Entonces, lo mismo estaba sucediendo ahí. Habían dos malhechores. ¿Por qué uno reaccionó de una manera y por qué el otro? Yo creo que el que reaccionó positivamente, de alguna manera había tratado de regenerarse. En algún momento de su vida estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo y escuchó sus enseñanzas. En algún momento tuvo la oportunidad de hacer contacto con las enseñanzas de Cristo y por eso reaccionó de esa manera. Así es que, dejado a sus propias fuerzas, se sabe próximo a ser liberado y se deja atraer por la fe. ¿Por qué razón? Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Mire, yo quiero que lo leamos de nuevo. Vayamos a Lucas 23, y quiero que veamos más a fondo ese versículo. El 42 primero. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu ¿qué? Reino. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús, te reconozco como rey. Jesús, te reconozco como Dios. Jesús, entiendo que tu reino no es de esta tierra, tu reino es del cielo. Jesús, entiendo que tú me puedes salvar. Jesús, yo entiendo que tu cuerpo está ahí crucificado, pero como Dios, tú eres Dios, nadie te puede tocar. Jesús, sálvame a mí. ¿Qué había sucedido en ese momento? Ese hombre trajo a su mente quizás algo que había sabido o algo que alguien le había enseñado sobre Jesús. Y es lo que hace la palabra cuando nosotros estamos orando. Hermano, no creas que es pérdida de tiempo. Y quiero que me ponga atención, hermano. No crea usted que es pérdida de tiempo orar. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Y esa fe lo va a conducir a abrir la palabra de Dios. Y cuando usted lee, usted escucha a Dios. Entonces mi oración se vuelve de dos vías. Se vuelve un diálogo. Yo oro, Dios me oye. Yo leo, oigo a Dios. Yo oro, Dios me oye. Leo la Biblia, oigo la voz de Dios. ¿Qué sucede? Está habiendo un acercamiento. Está habiendo una conexión entre nuestro Dios y nosotros. Por eso es importante orar. El Padre Nuestro nos revela algo bien importante. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué descubro yo en ese momento? ¿Que Dios es Padre? No, Él ya sabe que es Padre. ¿Qué descubro yo? Que yo soy hijo. Que yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermano, tienes que sentirte bendecido y orgulloso cada día por ser un hijo de Dios. Cuando yo digo Padre Nuestro, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo las ventanas de mi corazón para que entre la luz. Pero los que no quieren abrir su corazón a Dios, creen que porque mantienen las ventanas. Déjenme explicarle un poquito esto. Muchas veces nosotros nos levantamos un día sábado, un día de descanso, como a las 11 de la mañana. ¿A cuántos les gusta levantarse tarde cuando están en su día de descanso? ¿A cuántos? Ok, digamos que nos levantamos como a las 10, 11 de la mañana en un día bien soleado. ¿Ah? A las 11:30, ok. Entonces viene la hermana y abre la ventana a las 11, 11:30, 12 del mediodía cuando se levanta. El hecho de que en ese momento, oiga la pregunta, el hecho de que en ese momento entre la luz del sol, ¿quiere decir que en ese momento salió el sol? No, el sol tenía horas de estar ya allí alumbrando, ¿sí o no? Lo mismo es Dios. Dios está allí. Su salvación está allí. El reino se nos ha acercado y está allí. Si no ha entrado en ti, es sencillamente porque no has abierto las ventanas de tu corazón, hermano. El hecho de que el necio diga no hay Dios, no quiere decir de que Dios no es real. Dios está allí para todos nosotros. Pero como dice el libro de Apocalipsis, pero he aquí, yo toco a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él
y Él conmigo. Y seremos bienvenidos a las bodas del Cordero. Y la respuesta a nuestra fe, la respuesta a nuestra petición va a ser muy diferente que a la respuesta que le va a dar al no creyente, al escéptico, al ateo. La respuesta para cada uno de nosotros es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú quieres estar en el paraíso con el Señor, recuerda, tienes que abrir tu corazón cada día al amanecer que Dios nos ofrece. Nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí.